Imagínese esto. ¿Qué puede haber tan profundo bajo la superficie de Oak Island que cada intento de descubrirlo traiga consigo algo extraño, peligroso y completamente inexplicable? Cada excavación parece despertar a la propia Tierra. A veces el equipo desciende tanto que incluso el normalmente tranquilo Rick Lagina se estremece ante los inquietantes sonidos que resuenan desde abajo, porque bajo ese suelo no solo descansan madera y piedra, algo más aguarda allí como si guardara un secreto oculto durante siglos. Cada nueva excavación revela algo que desafía la lógica, la historia e incluso la ciencia. Las cámaras lo han captado todo: el repentino resplandor de antiguas cadenas, las vigas de madera perfectamente talladas, enterradas en la oscuridad, las cámaras selladas sin aire ni vida en su interior. Y una vez, durante uno de los momentos más tensos jamás filmados, su pesada máquina perforadora se detuvo bruscamente, no por una avería, sino como si algo debajo la hubiera agarrado, negándose a dejarles seguir excavando. En esta historia serás testigo de las 7 veces que el equipo de Oak Island se adentró más de lo debido en las profundidades y en todas ellas desenterró algo inimaginable. ¿Era un tesoro de una época olvidada, una trampa mortal para proteger un secreto o algo que la humanidad nunca debió perturbar? La respuesta está más abajo, pero una pregunta sigue acechando a todos los exploradores que ponen un pie allí. ¿Hasta qué profundidad es seguro llegar? Oak Island, un nombre que se ha convertido en símbolo de misterio, obsesión y peligro. Esta pequeña porción de tierra frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá, lleva más de 200 años fascinando al mundo. No es solo una isla, parece un guardián viviente que protege algo antiguo y poderoso enterrado en su interior. La leyenda comenzó en 1795 cuando 3 jóvenes, Daniel McGuinness, John Smith y Anthony Vaughan, tropezaron con una extraña depresión en el suelo. El suelo parecía removido como si alguien hubiera enterrado algo e intentado borrar todo rastro de ello. Cerca una cuerda colgaba de la rama de un viejo árbol, lo que sugería que alguien había bajado algo o a alguien a la tierra, a la Baltic. Su curiosidad era imparable. Cuando cavaron unos metros más abajo se toparon con la primera capa de madera recta, sólida y claramente hecha por el hombre. La arrancaron y siguieron cavando. 3 metros más abajo otra capa idéntica, y luego otra. Era como si un constructor desconocido hubiera construido estas barreras con un propósito preciso. Cuando alcanzaron los 90 pies, la excitación se convirtió en miedo. Cuando quitaron otra capa de maderos, una poderosa oleada de agua estalló desde las profundidades, inundando el pozo en cuestión de segundos. Herramientas, equipos y esperanzas fueron tragados por completo. Nadie había visto nada igual. Lo que no sabían era que no se trataba de un manantial natural, sino de una trampa para inundaciones construida por el hombre siglos antes para proteger lo que hubiera debajo. Aún hoy los científicos se maravillan ante la complejidad de este sistema subterráneo. Está diseñado de forma que cuanto más se intenta drenarlo, más se llena una defensa perfecta contra los intrusos. La fosa se ganó su nombre, la fosa del dinero, y la isla del roble quedó maldita para siempre en la leyenda. Los lugareños empezaron a murmurar que la isla exigía un precio, que por cada paso que se diera para acercarse al tesoro alguien pagaría con su vida. Esa fue la primera advertencia de Oak Island: no caves demasiado profundo. Debajo del barro no solo hay tierra, algo más vive allí, algo que vigila y espera. Años más tarde volvieron nuevos equipos armados con mejores herramientas y una voluntad más firme. Prometieron llegar al fondo pasara lo que pasara. Una vez más, encontraron capa tras capa de madera y piedra dispuestas con una precisión imposible. Cada excavación revelaba más preguntas, más misterios y una sensación más profunda de que este lugar no solo escondía un tesoro, sino que lo protegía. El mismo patrón se repetía cada 3 metros. Madera, tierra, luego piedra, luego madera otra vez. Ninguna formación natural podría tener tal simetría. Al ver esto, todo el mundo se preguntaba quién y por qué habría creado con tanto esmero estas capas. Algunos sugirieron que podría tratarse de una trampa para ocultar tesoros,
mientras que otros sugirieron que podría ser la ingeniería de una antigua civilización. A medida que avanzaba la excavación, aumentaba el suspense. Cuando llegaron a unos 60 pies de profundidad, encontraron una capa de piedra maciza como un muro. Entre estas capas estaban talladas unas extrañas marcas, un antiguo símbolo, un lenguaje antiguo, o simplemente decoración. Nadie lo sabía. Pero todo el mundo vio claramente que esto no era natural. Era como si alguien dijera, «Detente aquí, no bajes». Pero el equipo no se detuvo. Intentaron romper las piedras y descender más, pero cada vez aparecía una nueva capa de madera. Algunos sugirieron que estas capas se construyeron para retener el agua de modo que si alguien llegaba demasiado profundo se abriera una trampa. Pensando esto, algunos trabajadores abandonaron la excavación, pero los que se quedaron solo pudieron ver una cosa: el misterio que se ocultaba debajo. La tercera excavación: cadenas metal y objetos extraños. Unos años más tarde, otro equipo llegó a Oak Island. Esta vez, disponían de mejor equipo y estaban decididos a llegar al verdadero tesoro pasara lo que pasara. Comenzaron a excavar y construyeron un nuevo pozo cerca del antiguo para evitar la anterior trampa de agua. A medida que profundizaban, descubrieron pequeños fragmentos metálicos brillantes en el suelo. Algunos sugerían que eran clavos viejos, otros símbolos de metal antiguo. Pero cuando sacaron una pieza más grande, todos se quedaron atónitos. Era una vieja cadena de hierro clavada en una roca. Su diseño era tan singular que no se parecía en nada a las cadenas modernas. El metal se había oscurecido, pero su diseño parecía muy avanzado, como si hubiera sido creada con gran esmero por un hábil artesano. Cerca encontraron piezas metálicas que parecían antiguos engranajes o articulaciones. Aquí es donde comenzaron las teorías. ¿Podría Oak Island esconder no solo un tesoro, sino alguna máquina o mecanismo antiguo? Algunos historiadores sugirieron que podría ser parte de una bóveda secreta, un sistema que activaba automáticamente la trampa. Algunos afirmaban que formaba parte de un sistema de defensa autoinundado muy avanzado para su época. Y otros lo llamaron tecnología antigua de una civilización mucho más allá de la comprensión actual. Pero lo más aterrador ocurrió cuando un miembro de la tripulación recogió un anillo metálico. Estaba tan frío que se sentía frío incluso a través de los guantes. En cuanto lo levantó, las máquinas entraron en cortocircuito de repente. La excavación se detuvo durante unos minutos. Todo el mundo pensó que era una coincidencia, pero Rick dijo que cada vez que desenterramos algo, algo sale mal. Ese día, Oak Island planteó otra pregunta. ¿Había un tesoro escondido debajo o algo que no quiere que nadie lo encuentre? Estos trozos de cadenas y metal quizás contaban una historia que sigue sin terminar. Cuarta excavación. Cuando el escáner reveló la sala, ya se habían realizado varias excavaciones en Oak Island, pero el verdadero misterio seguía enterrado bajo tierra. Esta vez, el equipo decidió investigar sin causar demasiados daños, utilizando nuevas tecnologías. Utilizaron un escáner sonar y un radar de penetración en el suelo para explorar el lugar durante toda la noche. Al principio la pantalla solo mostraba tierra y rocas, pero al cabo de un rato apareció una forma extraña en el monitor. Un vacío en el suelo de forma perfectamente cuadrada. Todos pensaron que podría ser el lugar donde yacía el tesoro enterrado durante siglos. Al día siguiente comenzó la excavación. A medida que aumentaba la profundidad, el color de la tierra cambiaba y aparecía una capa parecida al hierro. Parecía como si alguien hubiera construido una tapa o una puerta debajo. Al retirar con cuidado esa capa, una ráfaga de aire frío emergió de debajo. Juntos introdujeron una pequeña cámara en el agujero para ver lo que había debajo. Lo que apareció en la pantalla de la cámara dejó atónitos a todos por un momento. Abajo apareció una habitación pequeña y oscura. Las paredes estaban cubiertas de arcilla y brillaban con un resplandor metálico. En el centro de la habitación había un cofre de madera tallado con extraños símbolos. Cuando la cámara se movió un poco más, aparecieron unos símbolos circulares y triangulares en las paredes, como si formaran parte de un lenguaje antiguo. Rick dijo en voz baja: «Esto no es un tesoro, es otra cosa». Las caras de todos reflejaban miedo y sorpresa. A medida que la cámara se adentraba, la pantalla se volvió negra de repente. Un extraño sonido estático se escuchó durante unos segundos.
Entonces la cámara dejó de funcionar. Cuando la sacaron, emanaba un ligero olor a metal quemado. Nadie podía entender por qué. Ese día, Oak Island volvió a recordar a todo el mundo que lo que había allí enterrado probablemente no estaba destinado a ser visto por los humanos. Los sonidos de la quinta excavación y el momento del apagón. El equipo de Oak Island estaba ahora más serio que nunca. Sabían que lo que habían revelado las exploraciones anteriores era inusual. Sin embargo, siguieron cavando. Era de noche, el aire estaba fresco y el cielo ligeramente nublado. Las máquinas funcionaban lentamente cuando de repente empezaron a oírse ruidos procedentes del subsuelo. Al principio todos pensaron que eran las vibraciones de las máquinas, pero incluso después de apagarlas el mismo golpeteo continuó. Rick se agachó y escuchó. Los ruidos seguían un patrón como si alguien intentara transmitir un mensaje. Toc, 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 toc. Todo el campamento se quedó en silencio por un momento. Entonces se oyó un extraño zumbido, y de repente todas las luces se apagaron. Todo el lugar quedó sumido en la oscuridad. Todos sacaron sus linternas, pero ni siquiera el generador funcionaba. Una extraña sensación de terror invadió el ambiente. Al cabo de unos 5 minutos volvió la luz. Todos comprobaron inmediatamente las cámaras y los sistemas de grabación, pero las imágenes habían desaparecido durante todo el minuto que duró el apagón. La tarjeta de memoria solo grababa una pantalla negra y de vez en cuando débiles sonidos metálicos, como si alguien susurrara. Rick, después de ver las imágenes, simplemente dijo algo. «Está vivo ahí abajo». Nadie dijo nada después de eso. Nadie se atrevió a seguir cavando esa noche. Algunos trabajadores decidieron abandonar el lugar, mientras que otros simplemente se sentaron en silencio. A la mañana siguiente, cuando todos miraron el lugar de la excavación, la tierra se había abombado hacia arriba, como si algo hubiera empujado desde dentro. Nadie sabía si se trataba de una ilusión óptica o si realmente algo se había movido por debajo. Pero una cosa estaba clara. Oak Island ya no era solo una excavación, sino un campo de batalla de miedo y misterio. La sexta excavación bloqueó el camino y atascó las máquinas. Hasta ahora, cada excavación en Oak Island había supuesto un nuevo reto, pero esta vez el equipo estaba más preparado. Habían instalado nuevos equipos de perforación de alta potencia, sensores y escáneres terrestres, para evitar los mismos problemas técnicos de antes. Al principio todo fue bien. El suelo se extrajo con facilidad y las lecturas fueron normales. Pero a medida que aumentaba la profundidad, la presión sobre las máquinas empezó a aumentar. Al llegar a aproximadamente 120 pies, los sensores de repente emitieron una advertencia. Aumento de la temperatura. Nadie podía entender qué estaba causando que el calor aumentara tan rápidamente. El equipo detuvo las máquinas, activó el sistema de refrigeración y reanudó la excavación. Pero esta vez ocurrió algo aún más extraño. La broca se detuvo en el aire como si hubiera chocado contra algo extremadamente duro. Todo el mundo pensó que podría tratarse de una roca, pero cuando se extrajo se vieron finas partículas de metal adheridas a la broca. Esto cambió la cara de todos, ya que el metal era inusual a esa profundidad. Rick dijo, «Tal vez hemos golpeado alguna estructura antigua». La máquina volvió a bajar, pero al cabo de unos segundos todo el sistema de la plataforma se apagó. La fuente de alimentación estaba bien, pero el motor dejó de funcionar. Los sensores advirtieron simultáneamente de sobrecalentamiento e interferencias magnéticas. Parecía como si hubiera un campo magnético debajo que inutilizaba las máquinas. Los técnicos comprobaron el equipo y no encontraron ningún fallo. Pero en cuanto reanudaron la perforación, todas las luces parpadearon y salieron chispas del generador. La excavación se detuvo entonces. Algunos trabajadores creían que había una bóveda metálica debajo atrapando energía magnética. Otros sugirieron que tal vez una bolsa de gas natural estaba afectando a las máquinas. Pero Rick permaneció en silencio. Miró al suelo y dijo en voz baja, «Este lugar mismo nos está diciendo que nos detengamos». Nadie volvió a poner en marcha la máquina aquella noche. Oak Island había llegado una vez más a un punto en el que termina la lógica y comienza el misterio. Séptima excavación, el mayor momento de sorpresa. Varios meses después, el equipo volvió a intentarlo.
Crearon nuevos protocolos de seguridad y empezaron a excavar desde un ángulo distinto para evitar interferencias magnéticas. Tras semanas de duro trabajo, la barra de perforación atravesó por fin un espacio hueco. Las lecturas indicaban claramente que debajo había una cámara metálica. Las caras de todos volvieron a la emoción que habían sentido durante la primera excavación años antes. Se prepararon las cámaras, se instalaron los sensores, y comenzó el día más importante de la excavación. A medida que la tierra se removía lentamente, una superficie metálica comenzó a aparecer debajo. El brillo era tenue pero claro. Parecía el tejado de una gran estructura circular. Los trabajadores despejaron la zona a su alrededor y descubrieron que tenía una forma de cúpula perfecta, como si hubiera sido diseñada deliberadamente. La golpearon ligeramente con un martillo y de su interior salió un sonido resonante. Esto significaba que había espacio vacío en el interior. Ahora todos sabían que habían descubierto algo significativo. Rick dijo en voz baja: «Si esto es una cámara, debe haber algo especial dentro». Introdujeron la pequeña cámara por el agujero. La pantalla mostró una cámara metálica redonda con algo brillante en el centro. Parecía una gran roca, pero su superficie emitía una tenue luz azul, como si ella misma emitiera energía. La visión de esto arrojó un extraño silencio sobre la atmósfera. Cuando se intentó abrir la cámara, de repente, se sintió una carga estática en el aire. A la gente se le pusieron los pelos de punta y un leve olor metálico llenó el aire. Las máquinas empezaron a parpadear de nuevo y la señal de la cámara se interrumpió repetidamente. En cuanto se retiró la tapa, se produjo una fuerte sacudida y el generador se apagó automáticamente. Se hizo el silencio durante unos segundos. Entonces un aire extraño y frío salió lentamente de la cámara. Lo que presenció el equipo nunca ha sido comunicado a nadie. Parte de la filmación está borrosa y algunos de los trabajadores presentes aquel día abandonaron el proyecto Oak Island para siempre. Rick simplemente dijo: «Lo que vimos fue probablemente fuera de este mundo». Y con eso la excavación se detuvo. Ese día Oak Island reveló su mayor secreto. Pero quizás ese fue el momento en que todo el mundo lo comprendió. Algunos tesoros no están hechos para ser vistos. Y el impacto del miedo. La excavación en Oak Island se había convertido más en una prueba mental que en un emocionante descubrimiento. Cada vez que el equipo creía estar cerca de la verdad, ocurría algo que sacudía a todos. Máquinas que se apagaban solas, cámaras que fallaban, y ruidos extraños procedentes del subsuelo. Se habían convertido en rutina. Pero cada vez que ocurría algo extraño, el miedo del equipo aumentaba. Algunos bromeaban diciendo que la propia isla estaba viva, pero a menudo incluso esa broma se convertía en miedo. Una noche, un viento frío sopló de repente sobre la excavación, a pesar de que el tiempo había sido tranquilo. Las cámaras empezaron a encenderse y apagarse solas. En ese momento algunos trabajadores notaron claramente que la luz de excavación situada cerca del suelo se movía por sí sola como si alguien la hubiera tocado. Esto dejó atónitos a todos. Al día siguiente 2 trabajadores renunciaron diciendo que no volverían. Aquí no hay nada bueno. Rick intentó razonar con ellos, pero el miedo en sus ojos no era causado por ningún humano. El resto del equipo estaba ahora dividido. Algunos aún lo consideraban un misterioso descubrimiento científico, mientras que otros estaban convencidos de que el lugar estaba realmente relacionado con una maldición. A veces, en la quietud de la noche, los miembros del equipo afirmaban haber visto a alguien moverse una figura parecida a una sombra que se desplazaba cerca del cráter. Incluso, después de instalar cámaras, la sombra nunca fue grabada, pero todos estaban convencidos de que estaba allí. Muchos expertos también dijeron que la atmósfera de Oak Island es como una zona de presión psicológica. La presión constante, la oscuridad y la pérdida de esperanza juegan malas pasadas a la mente humana. Algunos trabajadores llegaron a creer que algo por debajo intentaba alejar a la gente. Poco a poco la moral del equipo empezó a decaer. Rick simplemente dijo en una reunión: «Tal vez esto no es una maldición, es una advertencia». Y en ese momento, todos comprendieron que el miedo se había instalado en su interior. Leyendas y advertencias locales Oak Island
siempre ha sido hogar de misterios e historias. Desde que se realizaron las primeras excavaciones en el siglo XVIII, los lugareños han oído lo mismo. Cada vez que alguien se adentra demasiado, algo malo sucede. Esto ya no parecía un mito, sino que se había convertido en realidad para el equipo. Los ancianos del pueblo dicen que aquí se enterró algo hace siglos que debía mantenerse oculto al mundo. Algunas historias sugieren que la isla formó parte de una antigua civilización que encerró aquí algo poderoso. Algunos dicen que los piratas encerraron un mal junto con el tesoro para que nadie más pudiera tocarlo. Y cada vez que alguien se acerca a ese mal, ocurre algo terrible. Muchos lugareños han visto luces extrañas aquí. Algunos han visto figuras parecidas al humo flotando en el aire sin ninguna razón. Un viejo pescador le dijo a Rick: «Este lugar no es para tesoros, es para castigos. Quien lo perturbe no tendrá paz». Al principio Rick lo ignoró, pero cuando un trabajador tuvo un accidente durante la excavación y el equipo se averió, volvió a recordar aquella frase. Poco a poco se corrió la voz entre el equipo de que la maldición de Oak Island era cierta. El viejo dicho dice que Oak Island se cobrará 7 vidas antes de que sus secretos sean revelados. Y hasta ahora 6 personas habían perdido la vida en la búsqueda. Cada vez que se incorporaba un nuevo trabajador, los lugareños se lo advertían. Algunos lo consideraban una coincidencia, pero para los que llevaban más tiempo viviendo allí, ya no era una broma. Con cada nueva excavación, la isla parecía enviar una nueva advertencia, a veces cortando la electricidad, a veces con sonidos, a veces con misteriosas vibraciones en el aire. Rick y su equipo se encontraban ahora en una encrucijada en la que cada paso era una encrucijada de miedo y curiosidad. Se dieron cuenta de que el secreto de Oak Island no solo residía en el suelo, sino también en su entorno. Este lugar no habla, pero siempre avisa de alguna manera. No profundices demasiado. Lo que hay debajo no está hecho para ti. Opiniones de científicos y expertos. La excavación en Oak Island fue tan misteriosa como desconcertante para los científicos. Cada vez que ocurría algo extraño, los expertos intentaban explicarlo. Pero cada vez surgía una nueva pregunta. Algunos geólogos sugirieron que era el resultado de un sumidero natural. Según ellos, el suelo de la isla contiene capas de piedra caliza y arcilla que se hunden con el tiempo y crean huecos. Los espacios huecos en los que el sonar reveló estructuras similares a habitaciones pueden haber sido creados por estas. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo aparecieron capas de madera y piedra cada 3 metros? ¿Podría la naturaleza crear una simetría tan precisa? Otro argumento se refería a las bolsas de gas. Algunos científicos creían que burbujas de metano o gas natural podían quedar atrapadas bajo tierra, escapando durante la excavación. Esto podría provocar el flujo de agua, la presión del aire y perturbaciones eléctricas. Pero si solo se trataba de gas, ¿por qué las máquinas mostraban repetidamente interferencias magnéticas? Nadie tenía una respuesta. Surgió una tercera teoría relacionada con las trampas explosivas. Algunos historiadores e ingenieros creían que alguien podría haber creado hace siglos un complejo sistema de trampas para proteger el tesoro. También sugirieron que cuando el agua entró en la primera excavación, podría haberse tratado de un túnel de inundación diseñado deliberadamente para inundar la excavación si alguien llegaba al fondo. Muchos estuvieron de acuerdo, pero entonces alguien se preguntó: ¿quién podría haber creado una ingeniería tan avanzada en tiempos tan antiguos? Esta pregunta sigue sin respuesta. Algunos investigadores modernos sugieren que las lecturas metálicas y las señales de calor en Oak Island podrían estar causadas por minerales magnéticos como la magnetita o la pirita, pero la aparición repetida de las mismas lecturas, solo en determinados puntos, y el hecho de que las cámaras estuvieran apagadas en esos momentos plantea más dudas. A menudo parecía como si cada argumento científico se enfrentara a un misterioso obstáculo. El propio Rick dijo que la ciencia no puede explicarlo todo. Algunos lugares desafían la lógica. ¿Tesoro o advertencia? 2 perspectivas. Lo que se ha descubierto hasta ahora en Oak Island ha suscitado 2 escuelas de pensamiento,
Por un lado están los que creen que debajo se esconde un verdadero tesoro, tal vez oro, joyas, o el legado de antiguas civilizaciones. En el otro lado están los que dicen que no es un tesoro, sino una advertencia de una civilización antigua. Enterraron algo allí que los humanos no deben tocar. Los creyentes en los tesoros dicen que todo este esfuerzo y tecnología deben de haber servido para ocultar algo. Documentos antiguos mencionan oro de piratas secretos de los templarios y algunos mapas históricos también apuntan al lugar. Creen que todas estas pruebas sugieren que alguien escondió sus riquezas o un objeto sagrado en Oak Island. Al principio, Rick y su equipo creían lo mismo, que había algo debajo que podía cambiar la historia. Pero luego, cuando las cámaras revelaron símbolos extraños, energía estática y cámaras metálicas, ese pensamiento cambió. Algunos investigadores han sugerido que podría ser una fuente de energía o un objeto que emite radiación o un campo magnético. Algunos incluso lo han calificado de tecnología alienígena. Otros sugieren que se trata de una cámara de advertencia sellada, donde alguien encerró algún poder o peligro hace miles de años para evitar que se desatara accidentalmente en el futuro. La pregunta ahora es, si esto es realmente un tesoro, ¿por qué nadie lo ha desenterrado todavía? Y si es una advertencia, ¿ha cruzado la humanidad una línea donde no debería haberlo hecho? El propio Rick ha dicho en cámara varias veces, a veces lo que consideramos un tesoro puede ser en realidad una trampa. Las excavaciones en Oak Island continúan hoy en día. Pero cada vez que se descubre una nueva pista, la emoción se mezcla con un toque de temor. Es como si el propio lugar dijera, si te has acercado tanto a la verdad, ve con cuidado, porque lo que hay debajo puede no estar hecho para la comprensión humana. Una recapitulación de las pruebas hasta ahora y una nueva pista. Este viaje a Oak Island ha sido realmente una búsqueda frenética. Mirando atrás, cada excavación ha revelado algo verdaderamente sacado de una película. La primera vez que el agua surgió de la fosa, todo el mundo pensó que era solo un accidente, pero el mismo sistema de trampas seguía resurgiendo en cada excavación posterior. La segunda descubrió capas de madera y piedra elaboradas con tanta precisión que parecía imposible crearlas sin la ayuda de maquinaria. En la tercera excavación se descubrieron cadenas, fragmentos de metal antiguo y misteriosas piezas parecidas a engranajes, todo lo cual apuntaba a una máquina antigua. Entonces la sala revelada en el sonar sacudió a todo el equipo. La excavación posterior, acompañada de un apagón, acabó con la confianza de todos. Los ruidos, las máquinas apagándose y la tierra moviéndose por sí sola. La sexta excavación no hizo sino empeorar la situación. Sobrecalentamiento, campos magnéticos y máquinas atascadas. Y finalmente el descubrimiento de una cámara metálica fue la mayor sorpresa de todas. El extraño objeto brillante en el interior, la carga estática en el aire y el generador apagándose de repente. En ese momento todos pensaron que Oak Island había llegado a su límite, pero la historia no terminó ahí. Rick y su equipo aún creen que queda algo por descubrir. Exploraciones recientes han revelado un nuevo espacio hueco más profundo y más grande que antes. Las lecturas indican la presencia de un objeto metálico pesado. La voz de Rick vuelve con la misma pasión. Bajaremos de nuevo, pero esta vez con más cautela. Oak Island les llama de nuevo, y esta vez el misterio parece aún más profundo. La historia de Oak Island ya no es solo la búsqueda de un tesoro. Se ha convertido en un símbolo de los límites de la curiosidad y el miedo humanos. Cada vez que alguien ha intentado bajar el suelo ha respondido, a veces en forma de agua, a veces de sonidos y a veces de silencio. Pero a pesar de todos los obstáculos, Rick Lagina y su equipo regresan como si una fuerza invisible les llamara. Tal vez esta sea la verdad de ese lugar. Oak Island ha vuelto a llamar. Pero la próxima vez puede que nadie vuelva. Si crees que el verdadero tesoro aún yace debajo, no dejes de dejar tu teoría en los comentarios. Aunque creas que se trata de una advertencia antigua, dinos lo que piensas. Dale a me gusta al vídeo, compártelo, y no olvides suscribirte al canal, porque la próxima excavación de Oak Island puede revelar secretos que han permanecido ocultos a los libros de historia durante siglos. Lo que se encuentre la próxima vez podría cambiarlo todo.